trabajo analizaremos todo lo anteriormente visto en las pasadas 4 etapas. En primer lugar tenemos el movimiento de una dimensión de la primera etapa. En esta pudimos ver magnitudes escalares y vectoriales, comportamientos rectangulares de un vector, suma de vectores y todo esto de manera gráfica. Me tocó hablar sobre la etapa 1 en mecánica y estuvimos hablando sobre medir el tiempo que tarda en llegar a cierta distancia. Hablamos sobre la velocidad y la aceleración de una forma muy precisa, con una precisión decimal, con una cantidad de 10 intervalos de tiempo que se ha tardado en llegar al destino o transcurrido como el inicio de cada acción. No se tiene una aceleración, siempre va, ya que no tiene velocidad al principio. También en esta etapa 1 vimos sobre medir el tiempo, sobre la velocidad, la aceleración, la distancia de una forma muy precisa, viendo más temas como magnitudes escalares y vectoriales, componentes vectoriales de un vector, entre otros. Y ahora los dejo con mi compañera Ana, que va a hablar sobre la etapa 2. En la etapa 2 vimos el tiro parabólico y el tiro horizontal. En el tiro parabólico, cualquier cuerpo lanzado de forma de una parábola llega a un punto medio en donde su aceleración es igual a 0 metros por segundo. Algunas de las aportaciones de este son la descomposición del movimiento. Esta es la capacidad de descomponer el movimiento en dos componentes, horizontal o vertical. Esto significa que la velocidad en la dirección horizontal permanece constante durante todo el movimiento, mientras que la velocidad vertical experimenta cambios debido a la aceleración debido a la gravedad. La trayectoria parabólica se denomina movimiento parabólico al movimiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola. Se corresponde con trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. El tiempo de vuelo, una aportación teórica importante, es la capacidad de determinar el tiempo total del vuelo. Como podemos observar, comparando los resultados de la variable que cambia entre ambos de la magnitud de 10 metros a 20 metros en la segunda prueba, también podemos ver que las aceleraciones, si fueran centrípetas, varían inversamente proporcional a las sí mismas. En la prueba 3 y 4 podemos notar que la variable que se modifica entre ambas pruebas es el peso. En esta prueba podemos ver que al aumentar el peso aumenta la fuerza centrípeta, por lo cual la fuerza aumenta directamente proporcional. Ya en la prueba 6, que tiene menos masa, podemos observar que la variación de dicha aceleración y fuerza es directamente proporcional a los datos menores. En la prueba 5, la masa y velocidad y el radio tienen cantidades mayores a la prueba 6, y ya una fuerza y aceleración centrípeta mayor. Es importante aclarar que todo lo que hemos visto anteriormente, como las leyes de Newton, los movimientos y etc., son muy importantes y es importante conocerlo, ya que es algo que hemos vivido día a día en nuestro entorno y en todos lados. Como hemos visto, las terceras leyes de Newton es un ejemplo muy común, ya que por cada acción hay una reacción igual. Esto nos indica que la fuerza que apliquemos es la misma que se nos regresará. El tiro parabólico y el tiro horizontal son dos tipos de movimiento que ocurren en física. Ambos lo hemos aprendido a lo largo de la etapa. Tienen en común el movimiento de un objeto en el aire, pero se diferencia en forma que ésto se mueve. Aprendimos que el tiro parabólico se produce cuando un objeto es lanzado de una altura determinada, con una velocidad inicial, y el objeto sigue su trayectoria. Curva en forma debido a la fuerza gravitatoria sobre él. El tiro horizontal se utiliza para descubrir el movimiento, un objeto que se desplaza en una línea recta, como un avión o un cohete. En conclusión,
tanto el tiro parabólico como el tiro horizontal tiene aplicaciones prácticas en la física y son importantes para entender cómo el objeto se mueve. Conclusión acerca de cómo las leyes de movimiento tienen relevancia en la vida diaria y en nuestro entorno en general. Es importante aclarar que todo lo visto anteriormente, como las leyes de Newton y los movimientos, son muy importantes, y es importante conocerlos, ya que esto es algo que vivimos día a día en nuestro entorno y en todos lados. Un ejemplo muy común ya mencionado anteriormente es que por cada acción hay una reacción igual. Esto nos indica que la fuerza que apliquemos es la misma que se nos regresará. Eso quiere decir que la presión que apliquemos es la misma con la que se nos devolverá, pero en dirección contraria.